Yes. Yes. Okay. Me dice si llega alguien ahí al Zoom. Bueno. Entonces, en esta tabla, pues, va, ya, es lo que llevamos, ¿sí? La verdad me faltó esta, la binomial negativa, ¿sí? Pero yo creo que con esto es ya suficiente. La binomial negativa es parecida a la geométrica, solamente que la geométrica determina la probabilidad del primer intento, de cuando tiene un acierto, ¿sí? ¿En qué intento tiene el acierto? ¿Sí? La binomial negativa va más allá y yo puedo jugar con el primero, segundo, tercer acierto, ¿sí? O sea, no cuando hago la primera canasta, ¿sí? En un baloncesto, sino en qué momento, ¿sí? O cuántos intentos necesito para hacer 3 puntos, ¿sí? Entonces va más o menos por ese lado. Pero, pues, digamos, con esto es suficiente para mirar todo lo que son distribuciones de probabilidad discreta. Entonces, para continuar con las continuas, entonces, pues quiero reforzar un poquito cuál es la diferencia, ¿sí? Y mirar aquí la parte de que ambas comienzan con la distribución uniforme. O sea, hay uniforme discreta y uniforme continua. Entonces, ¿qué es lo que hace
¿Qué es lo que hace que sea distribución uniforme? Que las probabilidades son iguales. ¿Y qué es lo que la hace discreta? Perdón. Y me conseguí esta gráfica, ¿sí? No es mía, ¿sí? Pero aquí también, aquí estas son las discretas, estas son las continuas, y en ambas también comienzan ¿con qué? Con la uniforme. Solamente que aquí pues, no le colocan el adjetivo que es uniforme discreta y esta es el uniforme continuo. Y esta es algunas de las que vamos a ver, salvo la de T-Studio y la de Teacher. Esta ya la vimos, ¿sí? Y me falta una. La chi cuadrada. Entonces, esas las van a ver ustedes en estadística 2. ¿Sí? Entonces acá, echando para atrás la película, ¿sí? Yo les decía, mire, si tenemos un dado, la distribución de probabilidades que es uniforme. ¿Qué significa? Todas tienen la misma probabilidad y en este caso la probabilidad es de un sexto, ¿sí? Si son 6 caras, pero el dado, a manera de ejemplo, digamos, no solamente hay un dado que es un cubo, ¿sí? Hay un dado que tiene la forma de pirámide, ¿sí? Se llama tetraedro, ¿sí? Y tiene 4 caras, son 4 triángulos, ¿sí? Y, ¿cómo se juega? No, pues aquí en la parte superior le ponen el número, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí es 1, 1, 1, aquí es 2, 2, 2, aquí es 3, 3, 3 y aquí es 4, 4, 4, ¿sí? Entonces, pero también hay uno que se llama ¿qué? Que tiene 8 caras y son 8 caras iguales y son triángulos, ¿sí? Entonces, la figura es un poquito más amorfa, ¿sí? No es simétrica, ¿sí? Está. Esta es el de 12 caras, ¿sí? Y son pentágonos, ¿sí? Pero tiene la característica que son 12 caras iguales. O sea que la probabilidad de caer cualquiera es igual. Y este es el volumen más grande que hay de polígonos regulares. Es el icosaedro, perdón, polígono no, poliedros. Entonces acá, este tiene 20 caras, ¿sí? ¿Sí? 20 caras y digamos, todos son ¿qué? Todos son triángulos, son 20 triángulos, ¿sí? En los Andes hay un icosaedro así grandísimo, ¿sí? Hecho en metal, ¿sí? Entonces acá, pero yo también lo puedo aplicar a situaciones digamos, de empresa, diciendo que tengo 6 grupos y los 6 grupos son ¿qué? Iguales en tamaño. O sea, la probabilidad de cualquiera. Entonces, ¿qué lo hace que sea uniforme? Que todas las probabilidades son iguales. ¿Qué lo hace que sea discreta? Que entre 3 y 4, ¿sí? O cae 3 o cae ¿qué? 4, ¿sí? O hay, bueno, o hay 3 aviones volando o hay 4 aviones volando, pero no hay ¿qué? 3.25 aviones ni 3.57 aviones. Ok. Entonces, ahora sí. Hay uniforme discreta y hay uniforme ¿qué? Continuo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo acá un dado, digamos, solamente 4 caras, ¿sí? La probabilidad de que caiga en 1, en 2, en 3 o en 4 es ¿de cuánto? De un cuarto, ¿sí? O sea, es 1 sobre E. Si fueran 8 caras, sería ¿qué? 1/8, ¿ya? Distribución uniforme, discreta. Y la continua, ¿qué es? Si yo tengo 2 valores, uno es A y el otro B, pero aquí puede caer ¿qué? Cualquier número, ¿sí? Entonces, si yo digo acá, la persona que menos, por ejemplo, sí, en mi casa la persona que menos pesa es 50 kilos, o en mi barrio, ¿sí? La persona que menos pesa es 50 kilos y la que pesa más es 90 kilos, ¿qué puedo decir? Que si yo vi con una persona aquí, ¿cuánto puede pesar? Entonces uno dice, pues aquí, si este es 50 y aquí es 90, pues aquí puede caer ¿qué número?
82.73, ¿sí? ¿Sí? O sea, puede caer cualquier ¿qué? Cualquier número. La diferencia con la discreta, ¿cuál es? O cae 3 o cae 4. Aquí la diferencia, ¿cuál es? Que puede caer cualquier número. Entonces, miremos un detalle acá. Si aquí son, en el anterior, si aquí son 6 caras, ¿sí? La probabilidad de cada uno es de ¿cuánto? Un sexto. Muy bien. Pero si aquí son 4 caras, la probabilidad ¿cuánto es? Un cuarto, ¿ya? Entonces, acá, un sexto por 6, ¿cuánto da? 1. Y aquí, un cuarto por 4 me da ¿cuánto? 4. 1. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que partir de un hecho. La probabilidad que está aquí tiene que dar ¿cuánto? 1. ¿Sí? Pero aquí es la suma de un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Aquí la probabilidad es ¿qué? El área. Entonces acá, si yo digo acá, tengo 4 elementos, ¿sí? Uniforme, igual probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que me dé que X sea igual a 3? Entonces aquí sería un cuarto. Listo. Pero si la pregunta cambia, sigo acá, ¿no? Si la pregunta cambia, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 2? No. Ah, sí, mayor o igual, perdón. Mayor o igual. 3 cuartos. Entonces sería 3 cuartos. Sería este. ¿Ya? Entonces sería 3 cuartos. Y si me dice cuál es la probabilidad que sea menor o igual a 2, entonces serían estos dos, ¿sí? Pues serían 2 de 4, que sería ¿qué? Un medio. Entonces fíjense que aquí simplemente lo hago ¿por qué? Por suma, por el conteo, ¿sí? Pero acá la situación es diferente, ¿ya? Entonces, a manera de ejemplo, yo digo el punto A vale 20 y el punto B vale 50, ¿sí? Y las preguntas pueden ser, ¿cuál es la probabilidad que sea mayor que qué? Que 27. Pero le puedo agregar un decimal que sea menor que qué? Que 42.5. Estos decimales es lo que le dan la forma de que sea qué? Continuo, ¿sí? Entonces, y acá me da qué? Que sea mayor de 35.85. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que debo determinar es esto. Como es uniforme, la altura es ¿qué es? Es así. Entonces aquí, pues, álgebra, trigonometría, no sé si. Entonces, todos aprendimos que el área, el área bajo la curva de un rectángulo es ¿qué? Base por altura. Y si eso es cierto, entonces, pero el área vale ¿cuánto? 1. Entonces, pero la base ¿cuánto vale? B menos A. Y B menos A, entonces la altura vale el inverso de la diferencia. ¿Sí? Entonces, si aquí vale, si este A vale 35 y la B vale 75, la diferencia ¿cuánto es? 40. Entonces, aquí sería 75 menos 35, y me queda que la altura es igual a ¿qué? A 1 sobre 40. Entonces, acá, pues simplemente, pues yo diría 1 sobre 40 por 1. Entonces, ¿cuánto me da? Perdón, multiplicado por 40. Multiplicado por 40. Entonces se cumple que esto da. Pero la pregunta no era tanto eso. Entonces, si yo tengo el área, todo el área vale ¿cuánto? 1.
Pero si pongo acá 20, 50 y aquí pongo una X cualquiera, pongo X 42, pues me interesa saber es cuál es la probabilidad que X sea mayor que 42. Y aquí la probabilidad que X sea ¿qué? Menor de 42. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuánto vale la altura? 30. No. A 1 sobre 30. ¿La base cuánto vale? 30. La base vale 30. Y la altura valdría 1 sobre 30. ¿Vamos ahí? Pero ahora quiero saber es cuánto vale este pedazo en rojo. Entonces, ¿cómo lo sacaría? Entonces, lo primero que tengo que averiguar es cuánto hay de... Voy a averiguar primero la que está en rojo, ¿no? Entonces sería de 42 a 50, ¿cuánto hay? 8. Entonces, como el área roja, el área roja es un rectángulo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que averiguar es ¿cuánto es la altura? Ya la sé, 1 sobre 30. ¿Cuánto es la base? 8. Entonces, el área que está en rojo, ¿sí? ¿Cuánto vale? Entonces sería, la base, ¿cuánto vale? 8. ¿Y la altura, cuánto vale? 1 sobre 30. ¿Y cuánto da 8 treintavos? 0. ¿Qué? 266. 66, pongámosle 7 acá, ¿sí? 26 ¿qué? 67%. Y el que está en azul, ¿cuánto valdría? 1 menos 0,2666. ¿Y cuánto da eso? 70 y qué? 73, ¿sí? Punto qué? 33%. En porcentaje, ¿no? Hagamos favor. 42 menos 20, ¿cuánto da? 22. ¿Cuánto? Entonces, este pedazo de a X valdría ¿cuánto? 22. Y por hacerlo simplemente, 10. ¿los días? 22 sobre 30. 73, 0.7333. Entonces acá, pues aquí están las fórmulas, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar la probabilidad que sea menor, que la X sea menor, ¿sí? Utilizo esta fórmula. Y si no, y si quiero la de la derecha, utilizo ¿qué? Esta fórmula. ¿Qué hay en común? Que ambas el denominador es ¿qué es? B menos A, que es la altura. Y acá es la distancia que hay de A a ¿dónde? A X. Porque es que a X menos A, porque la X es mayor. Y aquí es la distancia que hay de ¿dónde? De X a qué. A ver. Entonces, cuando son distribuciones de probabilidad continuas, ¿sí? Simplemente lo que debo determinar es ¿qué? El área, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál es la ventaja? En esta que tenemos acá, en la uniforme. Me faltó ponerle el título a esto. ¿Cuál es la ventaja? Es hallar el área de un rectángulo. Es hallar el área de un rectángulo. Entonces, esta es uniforme continua, ¿ya? Entonces, eso facilita, ¿sí? Entonces uno diría, profe, entonces todas van a ser rectángulos. No. Entonces, más adelante vamos a ver la normal, después vemos la exponencial y después vemos la triangular, ¿sí? Entonces, voy a adelantar un poquito acá. Entonces, la triangular tiene esta forma. Entonces, ¿son qué? Son dos triángulos, ¿sí? Sesgada ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Donde aquí está la moda y aquí está la media.
¿sí? Entonces está hacia la derecha. Entonces aquí, pues, nos toca recordar un poquito, ¿sí? De triángulo. Pero el área del triángulo, ¿cuánto es? Base por altura sobre Base por altura sobre 2. El complica aquí es que realmente son ¿qué? Son 2 triángulos, ¿ya? Entonces, acá, distribución continua, no trabajo con, digamos, con gráfico de barras, sino trabajo con ¿qué? Con áreas. Entonces, el problema aquí es el área. Y como todas las distribuciones, tiene que tener le estoy agregando ¿qué? La fórmula de ¿qué? De la media y la varianza, ¿ya? Entonces, para hallar la media es A más B sobre ¿qué? Sobre 2. Entonces, si aquí tengo que la A vale 20 y la B vale 50, ¿sí? ¿Cuánto vale el punto medio? Entre 20 y 50. 35. 35, ¿sí? O sea, 15 para la derecha y 15 para la izquierda. Si... Yo tenía otro valor por acá. Ah, no. Así, 20, sí. Aquí. Hágame un favor. ¿Cuál es el punto medio de esta? 35, 75. 55. Entonces, el punto medio es... 55. Bueno, supongo que está la mitad, ¿no? Entonces, el punto medio, ¿cuánto vale? Entonces, la distancia entre 35 y 75 es 40, ¿no? Entonces, sería 20 para acá y 20 para la derecha y 20 para la izquierda. Pero la fórmula me dice que sume los ¿qué? Sume los dos y divida. 35 más 75, ¿cuánto da? No, pero la suma, ¿cuánto da? 110. Dividido en 2, 55. Entonces, la media es, digamos, acá. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver que el área bajo la curva en cálculo se calcula a través de ¿qué? Integrales, ¿sí? Pues esta integral es sencilla porque es la integral de un ¿qué? De un rectángulo, ¿sí? Entonces aquí simplemente hacen la integral de A hasta B, ¿sí? Y pues ahí sale el punto medio. Y acá está la varianza. Entonces, digamos, esta, pues digamos, la entendemos y sabemos de dónde sale. Y acá, pues está la ¿qué? La varianza. Y también hay una demostración. Buenos días. Entonces, supongamos este caso. ¿Cuánto vale A? A vale 120. ¿Cuánto vale B? B vale 140. ¿Cuál es el punto medio? 130. ¿Cuál? 130. 130. ¿Ya? Pero aquí me hacen unas preguntas. La primera pregunta es, oiga, ¿cuál es la probabilidad de que X valga más de 127.35? Yo más o menos lo ubico por acá. ¿Cierto? Entonces aquí sería 127.35. Pero me preguntan, ¿mayor o menor? Bueno, Entonces, ¿el área hacia dónde? Hacia... Mirándolo usted, ¿no? derecho. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hallar? B menos A. La altura, sí, B menos A. Entonces, B menos A sería 20. O sea que la altura, ¿cuánto vale? Un 20. Un 20. Bueno, listo. 20. Listo. Y lo que tengo que hallar es toda esta área. Todo esto. Y entonces, abajo quedaría ¿qué? Abajo aparecería el 20. Listo. Y arriba, ¿qué número ponemos?
¿Cuánto vale de 127 a 140? 12,65. 12.65. O sea, de aquí a acá hay 12.65. ¿Y este vale cuánto? 140. ¿Cuánto le dio? 0,6325. Digámoslo una vez en decimal, en porcentaje. 63.25%. Pero si alguien pone 0,63 no le quedó mal, ¿sí? Listo. 63.25. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ya? Bueno. Entonces, tengo el área acá, ¿sí? 120, 140. Pero me interesa es este pedazo, 127.35, ¿ya? Entonces, pues lo que tengo que primero hallar es, este sería B. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Hay 20. Entonces, la altura sería ¿cuánto? Un 20avo. Y ahora lo que tengo que hallar es esta distancia. Entonces, esa distancia es 12.65. Entonces, ¿el área qué es? Simplemente es base por altura. Pero aquí la altura va a ser un ¿qué? Aquí. La altura va a ser un fraccionario, ¿no? O sea, va a ser un número muy pequeño siempre, ¿sí? Un 20avo, un 50avo, ¿sí? Depende de esta acta. Listo. ¿Cuánto le da el siguiente? Entonces, pero aquí es hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda y es este pedazo. Este pedazo valdría 123.54. Entonces, sigo dividiendo por ¿cuánto? Por 20. Y acá solamente sería ¿cuánto? 3.54. Sí. 3.54 y eso ¿cuánto me da? 17,7%. Entonces, esa área vale ¿cuánto? 17.8. 7%. 7. ¿Cerrado? Cerrado. Sí. Listo. Y el último, me dicen que averigüe cuál es la probabilidad que valga más de 131. Entonces, aquí un detalle. El punto medio dijimos que estaba ¿en dónde? 130. 130. Pero este es un número mayor de 130, ¿cierto? Cuando yo digo el punto medio, 120, 140, el punto medio es 130. Entonces, ¿qué significa? 50%. Que la moneda, ¿no? Para este lado 50% y para este lado ¿qué? 50%. Si a mí me piden un valor de 131, entonces ese valor ¿por dónde está? Está por acá. Como es mayor, entonces es este pedazo. Entonces, pues tengo que ser racional y decir, esa probabilidad me tiene que dar menos de ¿qué? Menos del 50%. Entonces, son detalles lógicos, pero ayudan a que si me da la respuesta, yo digo que ¿qué? ¿Voy bien o qué? ¿O hay algo que no coincide? Entonces, ¿aquí cuánto le dio? Aquí sería 8.22. ¿Sí? 8.22 sobre 20. ¿Y cuánto da? 41,1%. 41.1%. Distribución de probabilidad uniforme, pero continua, ¿no? Continua. Listo. ¿Preguntas ahí? ¿No? Entonces, esa fue la fase.
Y la fácil en el sentido que es un ¿qué? Es un rectángulo. Y la fórmula de rectángulo, el área de rectángulo es ¿qué es? Base por altura. Pero este cuento de la estadística es bien viejo, ¿sí? Entonces, la que más se utiliza, ¿sí? Y no solamente en estadística, sino en muchas áreas, ¿sí? Es la distribución normal, ¿sí? O sea, es la de mayor aplicación porque muchos de los comportamientos humanos, empresariales, institucionales, ¿sí? De la naturaleza se comportan como una distribución ¿qué? Normal. ¿En qué sentido? Esta decíamos que estaba sesgada ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, yo le decía que está sesgada hacia la derecha porque la moda está acá y la media está a la derecha ¿de qué? De la moda. Entonces, si yo interpreto esta, ¿sí? Es una población que la mayoría de la población marca ¿qué? Valores ¿qué? Pequeños, ¿sí? Y algunos elementos de la población marca ¿qué? Valores ¿qué? Grandes. Entonces, un caso de esto sería, ¿sí? Pues, la parte económica, ¿sí? O sea, ¿quiénes ganan un salario mínimo y quiénes ganan qué? 10 salarios mínimos, ¿sí? Entonces acá la mayoría de gente lamentablemente ganan ¿qué? Un salario mínimo, ¿sí? Pero la proporción, digamos, de los comportamientos de la gente no son así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, situaciones como el peso de uno, ¿sí? La estatura, no se distribuye de manera sesgada, sino de manera ¿qué? Simétrica. Y la mayoría de datos no están en los extremos derecho e izquierdo, sino están ¿en dónde? En la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mitad va para este lado y la mitad va para ¿dónde? Para el otro lado. Eso, empezaron a darse cuenta de eso, ¿sí? Estos señores. Y la distribución normal, voy a adelantarme acá, se caracteriza por esta gráfica, ¿sí? Y tiene forma de campana, pero tiene el nombre real es campana ¿de qué? De Gauss. ¿Sí? Pero el que la inventó no fue Gauss, sino este señor. Entonces aquí viene el primer plagio de la historia, ¿sí? Entonces citas. Entonces, sí, pero a veces pasa así, ¿no? Entonces, este señor fue el que hizo, digamos, las primeras averiguaciones, llegó a las conclusiones y dijo, ya, esto es así. Entonces, pero el que digamos la perfeccionó y la sacó, ¿sí? ¿Fue quién? Este señor, el Gauss, el mismo de Gauss Jordan, ¿sí? Entonces, pero fíjense la fecha, ¿no? Siglo XVIII, siglo XVIII. Bueno, este nació en el siglo XVII, pero digamos, este señor vivió bastante para esa época, ¿no? Entonces, aquí tengo la famosa ¿qué? Campana de Gauss. Pero aquí lo que quiero mostrar es que esto, primero que todo, que estos son ¿qué? Son curvas, ¿sí? Es más, si miramos en detalles, hay más de una curva, porque la primera curva va ¿qué? Va creciendo, ¿no? ¿Sí? O sea, es así, ¿sí? Y después, ¿sí? La curva empieza ¿qué? A decrecer, ¿sí? Sigue creciendo, pero la velocidad está. Entonces, aquí hay un punto de inflexión, ¿sí? Está. Aquí llega a su máximo ¿qué? Altura y empieza ¿qué? A bajar, pero aquí baja más rápido, ¿sí? Aquí baja más rápido. Y llega un punto por acá que vuelve y empieza ¿qué? O sea, la primera viene así y la otra curva viene así, como una S, ¿sí? Entonces acá, la curva depende de dos valores. Mío, que es ¿qué? La media. Y sigma, que es ¿qué? La desviación. Si estuviera al cuadrado, sería ¿qué? La varianza. Pero
es la desviación, porque si fuera la varianza, sería que esta desviación quedara aquí, al cuadrado. Entonces, si esto vale 5, si le pongo al cuadrado, me valdría ¿qué? 25. Entonces, esto ya no queda como una campana, sino queda como un platillo, ¿sí? Como un plato así, ¿sí? Entonces, queda acá. Entonces, es la desviación y la media. Entonces, acá, bueno, esto lo voy a mostrar aquí al final, voy a cambiarlos acá. Pero digamos, son un montón de aplicaciones, pero al final les pongo dos mejores. El peso de la demanda, sí, tal. Entonces, el primer reto que ellos tuvieron es, bueno, matemáticamente, ¿esto qué es? Entonces, pues esto es, aquí, esto es, en el plano cartesiano, esto se llama ¿qué? X, ¿ya? Y esto se llama ¿qué? No me digan Y. ¿Se llama qué? F de X. Entonces, oye, bueno, sí, F está. Entonces, el reto, ¿cuál es? Pues el reto era encontrar una ecuación que a medida que aumente X, esto vaya ¿qué? Vaya subiendo. Y cuando llegue a un punto, vaya ¿qué? Bajando. ¿Ya? Listo. Pero miremos un detalle. En el punto medio, ¿quién está? La media. Entonces acá, el reto era encontrar una ecuación donde aquí, donde acá, cuando X valga mu, ¿qué va a pasar? F sea máximo. F sea más. Y a partir de ahí empieza aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es que vale el valor del Euler? Euler, 2.70. ¿Y acuerdan de la fórmula? ¿De acuerdan de la gráfica? No, es así. Es así. Pero viene entre 0 y 1, es negativa y después ¿qué? Se vuelve positivo. Y cambia la tendencia. La Cambia. función. Él se dio cuenta de eso. ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta de eso. Entonces, listo. Entonces, el primer reto era construir ¿qué? Era construir una ecuación que primero subiera y después ¿qué? Bajar. Si esto fuera triangular, pues, si esto fuera triangular, pues la primera parte sería sencilla. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo X, ¿sí? Y aquí simplemente digo que ¿qué? F de X es igual a ¿qué? Esto es una, bueno, suponga que es una recta, ¿no? Sí. Entonces es una recta, ¿sí? Entonces la ecuación de la recta, ¿cuál es? Entonces aquí, ¿cómo sería? ¿Cuál es la ecuación de la recta? F de X igual a ¿qué? A mx más ¿qué? Más b, ¿sí? Pero aquí sería lo mismo, pero con la m ¿qué? Negativa, ¿sí? ¿Para qué qué? Para obligarla a bajar. Entonces, esta la puedo hacer con dos ecuaciones. Una que va desde acá hasta la moda y la otra de qué? De la moda hasta allá. Entonces, listo. ¿Hay alguna forma donde esa ecuación primero sube y después qué? Baja. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde sube y hasta dónde qué? Baja. ¿Sí? Entonces ya empezaron a darse cuenta que recogiendo datos y datos, empezaron a mirar estos histogramas, ¿sí? Y estos histogramas tenían varias cosas aquí. Uno era que la moda estaba ¿en dónde? En el centro, ¿sí? Lo otro que se dieron cuenta era que el ancho, ¿sí? El ancho de esto, ¿sí? Depende de qué.
De la amplitud de los dos. Aquí está el diagrama de caja y bigotes y depende de los percentiles, ¿no? De los cuartiles, ¿sí? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Pero aquí, ellos se dieron, ¿de qué depende el ancho? ¿De la media? De la desviación o la varianza. Entonces, si la desviación es muy grande, esta se va a volver, ¿se va a qué? Se vuelve más ancho. Si la desviación es pequeña, se vuelve ¿qué? Tal. Entonces empezaron a mirar que había como una proporcionalidad. ¿Cómo así, profe? Si las cifras son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a comparar peso en kilogramos de una población contra la cantidad de dinero gastada en un supermercado, son unidades ¿qué? Diferentes. La una son kilos y la otra ¿qué es? Dinero. Pero se dieron cuenta que manejaban una proporcionalidad. Entonces se dieron cuenta que el coeficiente de variación, que es la desviación sobre la media, daba más o menos ¿qué? Parecido. O sea que si yo digo, si comparo el peso de una población, la comparo con el comportamiento de la cantidad de dinero gastado en un supermercado, ¿sí? A pesar de que las cifras eran diferentes, ¿sí? Los porcentajes sí tenían ¿qué? Similitud. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un peso de promedio de 60 kilos en una población, ¿sí? Y una desviación de 6 kilos, ¿sí? El porcentaje de cuánto da, cuánto me da el coeficiente de variación. 6 sobre 60 me da el 10%, ¿sí? Entonces yo diría, entonces tengo una desviación más o menos del 10% de la media. Se fueron a los supermercados, miraron ahí y dijeron, no, que una persona en promedio gasta 200,000 pesos cuando hace ¿qué? Mercado, ¿sí? Pero no todo el mundo gasta ¿qué? 200,000. Algunos gastan más, otros gastan ¿qué? Menos. Fueron a ver la desviación y la desviación le dio 20,000 pesos, ¿sí? ¿Qué significa? Que la desviación está en cuánto? En el 10% de ¿qué? De la media. Entonces se empezaron a dar cuenta de esos detalles. A pesar de que eran cifras diferentes, que eran elementos diferentes, sí las gráficas empezaron a tener un ¿qué? Similitud. Entonces dijeron, bueno, este está aquí. En esta aquí, ¿qué tenemos? La moda está ¿en dónde? En el centro. Pero esta gráfica es 100% simétrica. No. No. Por ejemplo, acá el que está a la izquierda es un poquito más alto que el que está aquí, a la derecha. Pero, mire, pero hay un detalle. No es, los comportamientos no son ¿qué? Perfectos, ¿sí? Entonces está. Pero, sin embargo, no vamos a encontrar una curva que vaya bien, 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 bien. Pero sí por lo menos una curva que ¿qué? Que se parezca, ¿sí? Entonces aquí hay entonces se inventaron una medida que la van a ver en estadística 2. Y entonces esa curva se llama, perdón, esa medida se llama error cuadrático. Entonces si yo hago acá la curva, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué pasó? En este punto, aquí. ¿Qué notan ahí? La curva coincide con ¿qué? Con la altura de la barra, ¿sí? Pero aquí, en este punto, esta es la altura de la barra y esta es la curva, ¿no? Entonces aquí hay un ¿qué? Hay un error, ¿sí? Pero el error está ¿por dónde? Está por encima de la curva. Aquí, ¿qué pasa? Aquí la curva tampoco pasa, pero el error está ahora ¿por dónde? Por debajo. Debajo. Entonces, eso es lo que se llama error cuadrático, ¿sí? Entonces, lo que dijeron ellos, bueno, entonces vamos a tratar de hacer la curva donde el error cuadrático sea lo más ¿qué? Lo más pequeño.
¿Qué significa error cuadrático? Simplemente que se sacan las diferencias y se elevan al cuadrado, como hicimos con la varianza, ¿sí? Entonces se suman las diferencias, ¿sí? Y se elevan al cuadrado. ¿Cuál es la mejor curva? La que tendría error cuadrático igual a ¿qué? A 0. O sea, si tengo una curva que el error cuadrático me dé 0, es porque ¿qué? Es perfecto, ¿sí? Pero, ¿se puede lograr? No. Inclusive no se puede lograr porque yo puedo hacer la curva hoy y mañana voy sobre la misma población y probablemente ¿qué? Cambie, ¿sí? O sea, los gustos, comportamientos de las personas van ¿qué? Van cambiando, el tráfico cambia, ¿sí? Todo cambia, ¿sí? Entonces, esta curva está. Entonces acá dijeron, ah, listo. Entonces aquí, la que tenga menor error cuadrático es la mejor que curva. Esa es una técnica que se llama prueba de bondad de ajuste y también la van a ver en estadística 2. Bueno. Entonces acá, el reto era ¿qué? Primero, el reto era construir la curva, ¿sí? ¿Sí? O la ecuación, una ecuación donde la X fuera subiendo y después fuera ¿qué? Bajando. Y el otro era que cuando yo me empezara aquí a mirar las diferencias, ¿sí? Por ejemplo, esta acá, ¿cuál fue que es una diferencia? Por ejemplo, aquí está bien, mire, esta aquí, la altura de la barra coincide con ¿qué? Con la curva. De pronto, donde hay mayor distancia, de pronto acá, ¿sí? Aquí, vean, aquí también. Aquí casi le pega, ¿sí? Aquí, vean, aquí está bien o mal. Aquí en este punto, en esta barra, ¿qué pasa? Oye, le pegó, ¿sí? O sea, ahí en ese punto el error es 0. Aquí no, aquí ya hay diferencia. Entonces, esas diferencias se van sumando, se elevan al cuadrado, se van sumando, y la curva que dé menos, esa es la que es, ¿sí? Listo. El problema era que está chévere porque las barras son muy bien, ¿qué? Bien pequeñitas. O sea, el ancho de las barras son bien pequeñitos. Entonces, vemos que acá, lo que estoy tratando de decir es que cuando digo que una población tiene un comportamiento normal, ¿sí? No es 100% ¿qué? Normal, sino que se parece a una ¿qué? A una normal. Entonces acá, estos son varios ejemplos, sí, mire, ¿sí? Cada vez el área se vuelve más, el ancho de la barra se vuelve más ¿qué? Más pequeño. Aquí, ¿qué veo? A pesar de que el comportamiento sí es normal porque tiene una, pues sube y baja, ¿sí? Pero también veo que acá el comportamiento de lo que está en azul, ¿sí? La gráfica, perdón, la curva no no la representa muy bien, ¿sí? O sea, parece que los valores están más ¿qué? Más por encima. Entonces acá, conclusión. Pues la verdad, este daría un error cuadrático ¿qué? Alto, ¿sí? ¿Sí? Pero la pregunta es, esta curva, estos datos de acá en la gráfica, ¿esta gráfica tiene cara de normal? No. Es más, si es exponencial, puede ser más exponencial. ¿Sí? Pero, miren, la moda ¿dónde está? Allá, en el extremo. Está acercada hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esta me daría, si yo hago la prueba de bondad de ajuste, ¿sí? Esta me daría ¿qué? Que no es ¿qué? Que no es, esta población no es normal. No tiene un comportamiento como una distribución normal. Entonces, esta sí. Lo que pasa es que el error sí me daría ¿qué? Antes. Ok. Entonces depende de dos valores. Que ya lo sabemos calcular bien. La media y la desviación. Pero si la media aumenta, pues la gráfica se va a ir ¿qué? Se va corriendo.
Y si la desviación es pequeña, ¿sí? Si la desviación es pequeña, me da de esta forma. Si la desviación es grande, me da de esta forma, ¿sí? Pero nosotros le teníamos nombre a esto, ¿cierto? La primera que era. Entonces la primera era leptocúrtica, ¿sí? Bueno. Y la de la derecha era ¿qué? No, la de la derecha. Platicúrtica, parece un plato, ¿sí? Y aquí tiene forma de L, ¿sí? Entonces yo me la aprendí, fue así. Entonces esta es platicúrtica, ¿sí? Listo. Y la del medio es ¿qué? Mesocúrtica. Y cuando yo la fórmula decía que había que hallar elevado a la 4, ¿sí? Y después se le restaba 3. Si daba 0, ¿era qué? Mesocúrtica. Si da 0 es porque parece una distribución normal. Entonces acá, aquí tengo esto y esto. Media y ¿qué? Y desviación. ¿Ya? ¿Listos? Bueno. Ok. Bueno. Espero que los de atrás estén tomando apuntes ahí en el celular. Listo. Entonces acá, vale, pero otra conclusión. Esto es simétrico, o sea, 50 y 50. Y el punto, bueno, esto es lo que más o menos venía haciendo, viene desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Los valores están más concentrados alrededor de la media. Digamos, aquí no hay tanta desviación. Entonces, este señor construyó esta fórmula con una F minúscula, Y entonces, acá, ahora la muestro mejor con la otra que tengo aquí, la siguiente. Sí, mejor. Entonces acá, la fórmula dice que es 1 sobre la desviación por la raíz cuadrada de 2pi por el Euler, por 2.71, aquí está, 2.7182, y ese Euler elevado a la ¿qué? A la X menos mu, sobre 2 veces la ¿qué? La desviación, perdón, 2 veces la varianza, porque está elevado a ¿qué? Al cuadrado. Entonces, si yo miro acá, cuando la X va aumentando, o sea, la X viene desde la izquierda y va tomando valores, ¿sí? Entonces, supongamos que la media me vale 500. La media vale 500, ¿sí? Entonces, acá vale 500, ¿sí? La media vale 500. Perdón, mu vale 500. Y aquí la X toma valores. Entonces aquí valdría 400, por decir algo, 450, aquí valdría 580, así. Vamos a tener un referente. Y aquí la X va cambiando. A medida que la X va aumentando, voy a decir 0, entre 0 y 500, el comportamiento de la gráfica, ¿cómo es? De la curva, ¿cómo es? Ascendente. ¿Sí? ¿Sí? Cuando llega aquí, ¿qué pasa? Cuando llega aquí, X es igual a ¿qué? A mí. ¿Sí? O sea, X vale 500 y mu vale ¿qué? 500. Y 500 menos 500, ¿cuánto da? 0. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí se produce un cambio, ¿ya? Entonces aquí dan iguales, ¿sí? Y eso hace que logre su ¿qué? Y después sigue ¿qué? Baja. Entonces acá, el mérito fue encontrar una fórmula, ¿sí? Entonces, de aquí a acá, ¿sí? Viene acá, ¿sí? Y logra su máxima ¿qué? Expresión. Y vuelve y empieza ¿qué? Fíjense dónde está la X, ¿no? Entonces, aquí empieza acá. Ok. Entonces, esta F
que se llama función de densidad es la curva. Esto lo hacemos en el computador, ¿sí? Entonces, me toca llevarlo al computador para mostrar el militar. Bueno, entonces acá, X es igual a ¿qué? A 1000. Entonces, cuando yo le doy valores a X, esta F empieza ¿a qué? A cambiar. Tan. Pero lo que tengo ahí es una curva, ¿no? Es una curva, ¿sí? Pero a mí no me sirve la curva. ¿Qué fue lo que yo dije cuando dije la uniforme continua? El área bajo la curva. Entonces, acá, esta F minúscula se llama ¿qué? Función de densidad. Y esta se llama función de distribución. Profe, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la F minúscula es ¿qué? La línea curva. Y la F mayúscula, ¿qué vendría siendo? El área bajo la... Y ahí me falta una gráfica, ¿ya? Y me aparece, profe, pero es la misma. Sí, es la misma, solamente que al principio le pusieron ¿qué? Una integral y al final de X. Ah, no, pues qué gracia. Entonces, pero en la clase del lunes yo le regalé una fotocopia, ¿cierto? ¿La tiene todavía? ¿Sí? ¿Y le faltó? Bueno, ¿se delatan quiénes no vinieron el lunes? Y les di unos ejercicios, ¿cierto? ¿Sí? Estos ejercicios son para el día de hoy. Una galleta para el lunes. Bueno. Entonces, para quitarle el sufrimiento de ponerlos integral. ¿Ya? Bueno. Entonces, primer truco es que la gráfica es simétrica, eso implica 50-50%. Eso lo hago mucha mención porque si miran la gráfica, ¿sí? la tabla, la primera va de 0 a 5 y la otra va de 5 a 1. ¿Sí? Ya les explico. Entonces, aquí la pregunta, y con ayuda de la tabla, la pregunta es, el área que está aquí, ¿esto color qué? Urú, así. Crema, ¿no? Bueno, es hallar lo que le di en la tabla, es la gráfica es lo que está aquí con color crema, ¿sí? Que va desde menos infinito, ¿sí? Bueno, ¿hasta dónde? Hasta una X. Hasta una X. Como veo que aquí está corrida, pues por lógica esta área tiene que dar mayor de ¿qué? Del 50%. Entonces, supongamos, démosle un valor, 65%. Si este pedazo vale 65, este valdría ¿cuánto? 35. En muchos libros
De estas dos tablas, solamente viene uno, ¿sí? Y lo llaman función espejo. O sea, como son similares, ¿sí? Son como un espejo, pues si yo puedo jugar con los complementos. O sea, si una vale 65, la otra vale 35. Si una vale 85, la otra vale 15. Entonces acá, esto es igual. Pero voy a mirar primero unos detalles acá de la gráfica. Primero que tiene el centro forma de campana, que la mitad está ahí, ta. Está repitiendo. Ya. Bueno, esto lo voy a mencionar. Entonces acá, esto funciona de esta manera. La primera, el otro error que queda a veces después del curso, ¿sí? Y se comete cuando ven la materia más adelante, donde necesitan utilizar la normal, ¿sí? Es la siguiente. Yo les digo a ustedes, tengo una media de 500, ¿sí? Mío igual a 500 y una desviación de 100, ¿sí? Entonces uno le pregunta así desprevenidamente, o sea que los valores están entre ¿qué? Pues me repito, una media de 500 y una desviación de 100. Y entonces la gente dice, no, pues está entre ¿qué? Entre 400 y 600. Y hay un error. Y creo que ya lo vimos en la primera parte, donde veíamos que la desviación no es un ¿qué? No es una frontera. Pueden haber valores más allá de la desviación. Entonces, esto se comporta de esta manera. Aquí quedaría ¿qué? El 500, ¿ya? Y entonces aquí quedaría 500. Por aquí quedaría 400. Asumiendo mío igual a 500 y una desviación de ¿cuánto? De 100. Por aquí quedaría ¿qué? 600. Pero fíjense que todavía quedan ¿qué? Valores. Pero la probabilidad va ¿qué? 700, 300, y aquí 200, y acá 200. ¿Sí? Entonces, ¿qué veo yo acá? Si la media es 500 y la desviación es 100, la mayoría de valores van a estar ¿dónde? Acá. O sea, entre 400 y 600. Pero de aquí a acá también hay valores, ¿sí? Pero menos. Y aquí, de aquí para acá, entonces, de aquí para acá, también hay. Pero muy qué, muy poquito, ¿sí? Entonces acá, entonces si yo digo 500, 600, la mayoría ¿dónde va a estar? Entre 400 y 600. Pero hay menores de 400, sí, claro. ¿Sí? O sea, no tomen que la desviación es una frontera, que más allá de la desviación no hay, sí hay. Hay más poquitos, pero sí hay. ¿Qué tantos hay? Entonces, de aquí entre menos una y más una, ahí está el 68%. Casi 70, ¿no? 68%. Eso se cumple para cualquier distribución. Para distribución normal. Normal. ¿Sí? Con dos desviaciones a la derecha y a la izquierda, ¿va qué? El 95%. ¿Sí? ¿Ya? Ya le voy a mostrar un caso específico. ¿Sí? Van con dos desviaciones, va el 95%. Con tres desviaciones va el 99.73%. ¿Ya? Entonces acá, lo que dice ahí esto es que
Si yo tengo esto acá y esto vale 500 y esto vale 400 y esto vale 600, con una media de 500 y una desviación de 100. Entonces dice que aquí a acá, de aquí a acá, ¿está cuánto? El 68%. Bueno, 68 punto ¿qué? 27. ¿Ya? Con dos desviaciones. O sea, de 300. O sea, de 500 baja a 300 y de 500 subió a 700. ¿Está qué? El 95.45. Hagámosle este completo. 68.27. Y de 200 a 800, ¿sí? Aquí está el 99.73%. ¿Ya? ¿Cuánto vale este pedacito? Aquí este pedacito en rojo. Bien, menos eso dividido en dos. No sé, mira. Pero sí. ¿Cuánto? Sí. Estoy haciendo contacto. ¿Cuánto vale el pedacito? 0,13, sí. No. ¿No? ¿No sabes? ¿Cuánto le dieron? ¿Sí? ¿Cuánto vale este pedacito que está aquí en rojo? En un hermoso color rojo. ¿Cuánto? 2,27, sí. Ajá. Entonces, todo este pedazo vale ¿cuánto? 68, ¿cierto? Si, entonces, la probabilidad, lo que me está diciendo acá es que la probabilidad que X esté entre 400 y 600 es de ¿cuánto? 68.27, ¿ya? ¿Estamos? Listo. Bueno. Pero si yo quiero sacar este pedacito nada más, sería la probabilidad de que ¿qué? De que X esté entre ¿qué? 500 y ¿qué? Y 600. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, esa me daría la mitad de esto, de todo esto. O sea, la mitad de 68.27 me daría ¿cuánto? 34.135. 135%. Pero mi pregunta es, ¿cuánto vale este pedacito? ¿Sí? Entonces yo digo, hago lo siguiente. Todo este pedazo, desde acá hasta acá, ¿vale cuánto? 99.73. Y este pedazo que está adentro, ¿vale cuánto? 95.45. Entonces le voy a sacar la diferencia. ¿Cuánto me da? 99.73 menos 95. 4.28. 4.28. Pero esa diferencia de 4.28, ¿sí? Es este pedacito más ¿qué? Más este pedacito. Ah, perdón, esto llega hasta que no. ¿Sí? Bueno, me quedó sin él. Este 4.28, la mitad va para acá y la otra mitad va para ¿dónde? Para acá. ¿Sí? Entonces, la mitad sería ¿qué? Entonces, la probabilidad de que X esté entre 700 y 800
es 2 punto ¿qué? 14. Que es la mitad de ¿qué? De esa diferencia, ¿ya? Entonces acá, listo. Entonces, juego con eso. Juego con complementos, con restas y demás. Profe, la tabla, ya lo vamos a la tabla. Ah, bueno, aquí hay una, aquí tan. ¿Cuánto vale este pedacito de acá? O sea, entre, no, pero este mejor acá. Este, que sería este pedazo. ¿Cuánto vale entre 300 y 400? ¿Será más bien 10-25? No, este pedacito nomás. Este pedacito nomás. ¿Cuánto vale este pedazo? ¿Cuánto? 13,59. Entonces, de aquí, de 400 a 600, perdón, ¿este pedazo cuánto dijimos que valía? No, sí. De aquí a acá, este vale ¿cuánto? 68. Y de aquí a acá, ¿vale cuánto? 95. La resta, ¿cuánto me da? 30 y ¿qué? No alcanza. 27,17. 27 puntos. 18. ¿Qué es la diferencia entre esta área y esta área? ¿Sí? Si la resto, me quedarían los pedacitos en ¿qué? En blanco. Como es simétrica y son iguales, ¿sí? Entonces, esa diferencia me da ¿cuánto? 27, 18. Pero me toca repartirla en dos. Entonces, la mitad, ¿cuánto me da? 13 punto ¿qué? 59. 59. Eso es lo que vale este pedazo y es lo que vale ¿qué? Este pedazo. Entonces, esas sumas y complementos, ¿sí? Y diferencias es la que me ayudará a trabajar con ¿qué? Con la tabla. Entonces acá, listo. Pero para trabajar con la tabla, ¿sí? Para trabajar con la tabla, me toca entender la tabla. Entonces, la tabla dice que la primera parte, que es esta, ¿sí? La tabla, la parte interior son las probabilidades, ¿sí? La parte interior. Y tiene un eje. Entonces, mirándolo así, este pedazo que la referencia es la gráfica de arriba, ¿sí? Entonces, el número más pequeño, ¿cuánto vale? 0. ¿Y el número más grande vale? 0.5. No está a la derecha, sino que está a la izquierda. ¿Ya? Y si volteo, el número más grande, ¿cuánto vale? El número más grande, 1. Y el número más pequeño, 0.5. ¿Ya? 0.5. Y empieza a subir. 0.5, 0.6, 0.7. Hasta llegar a 0.99. ¿Llegar a qué? A 1. Pero esto tiene un eje. En este lado, en la primera, que es la pequeña, ¿sí? ¿Sí? Que es la de 0 a 0.5. Luego el eje son números ¿qué? Negativos, ¿sí? Empieza con menos 3.9, va bajando 3.9, 3.7, menos, hasta llegar a ¿qué? A 0. Y esta arranca con valores ¿qué? Positivos. Arrancando en 0 y llegando a 3.9 también. 3.9. Profe, ¿qué son eso? Esos son desviaciones, ¿sí? Pero esto lo vamos a llamar Z, ¿sí? Entonces, aquí dice que uno puede convertir cualquier valor a un Z. Y el Z me va a medir el número de desviaciones. Entonces, acá, de 0 al 50%, los Z van a ser ¿qué? Negativos. Y de aquí para acá, los Z van a ser positivos, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la tabla, con la fórmula.
En una parte de la fórmula decía que era X menos ¿qué? Menos μ. Resulta que estos son los valores de X, ¿ya? Entonces, de aquí para allá, ¿el X es más grande o más pequeño que μ? De aquí para allá, ¿cómo son las X? Comparadas con μ, más pequeñas. Si yo hago esta operación, el resultado me va a dar ¿qué? 400 menos 500, Negativo. negativo, menos 100. 200 menos 500, negativo, ¿ya? Entonces, de aquí para allá, los valores van a dar ¿qué? Negativos. Y de aquí para acá, los valores van a dar ¿qué? Positivos, ¿ya? Entonces, ahí está el fundamento de la tabla, ¿ya? Entonces, acá, lo que me está diciendo ahí es que no voy a decir que esto es 500 menos 500, sino aquí voy a decir es 500 menos 500. Y aquí no voy a decir 400, ¿dónde sale 400? Que sería 500 menos 100. Entonces acá, no, es decir, aquí, espérame, se ve. Entonces aquí sería μ menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí abajo entonces sería ¿qué? 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Hasta dónde llegaría? Con 3 desviaciones llegaba al 99.73. Profe, pero en la tabla llega hasta 3.9, ¿cierto? Pero cuando llega a 3.9, ¿cuánto vale la probabilidad? En 3.9 positivo. ¿A cuánto llega la probabilidad? A 1. O sea, ¿llega qué? Al 100%. Y cuando llega a menos 3.9, ¿cuánto es la probabilidad? 0. Entonces, la tabla viene acá, 0. Aquí la probabilidad es casi ¿qué? 0. Pero realmente no es 0. Lo que pasa es que apenas muestra 4 dígitos. La probabilidad es 0.000000001. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, aquí, sí. Entonces, lo que yo hago en la tabla es esto. Esta es la tabla, ¿sí? Que arranca desde 3.9, ¿sí? Cuando llega a 0, la probabilidad vale ¿cuánto? El 50%. Y cuando llega a 4, la probabilidad vale ¿cuánto? 100. ¿Sí? Entonces, pero aquí tiene falta una gráfica. Bueno. Entonces, esta Z es el número de desviaciones. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es, para trabajar con la tabla, lo que tengo que hacer es convertir la X en Z. Entonces, ¿cómo funciona la tabla? Real número. Bueno. Ah, no. 200. Pero no están cerrados. Sí. Bueno, ¿hoy qué? Hoy es 20, 220. ¿Listo? Listo. Y regáleme una desviación más o menos entre el 10 y el 15% de ese valor. Porque las desviaciones tienen que ser proporcionales. 30. ¿Cuánto? 30. Otro cerrado. Sí. No, bro. Entonces,
No, pero 30 y qué. 31.2. No, tampoco. Ah, 30. ¿Ya? No, pero eso es una tendencia. Yo digo un número 20, un número 50, un número 80, ¿sí? Entonces, ¿listo? Entonces, ¿ahí qué me está diciendo? Entonces, lo que me está diciendo es simplemente que la media vale ¿cuánto? 220. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Y la desviación vale ¿cuánto? 32. Entonces, háganme un favor. 228 menos 32. ¿Ciento qué? 196. Y 228 más 32. ¿Le daría cuánto? ¿260? 260. Entonces me está diciendo que el 68% de los datos están entre ¿qué? Entre 196 y 226. ¿Está claro? Ahora, 196 menos 32. 164. ¿Sí? Y 260 más 32. 292. Entonces, entre 164 y 292 está el 95% de la población. ¿Ya? Y si le sumo 32, van a estar ¿qué? El 99 punto tal. ¿Listo? Pero ¿cómo funciona la tabla? Entonces, si yo escribo esto, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que, este sí lo voy a poner yo, que 243? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Hallar el Z. Sí, pero digamos en la gráfica me serviría también ubicarme geográficamente dónde está aquí. El 243. Entonces el 243 está por acá, ¿sí? Veo automáticamente que está por encima de ¿qué? De la media. De la media. Está por encima de la media. Entonces acá lo que voy a buscar en la tabla es esta área. Entonces lo que me están preguntando es por esta área. Por esta área. ¿Ya? Profe, ¿por qué la pintó a la izquierda? ¿Es un qué? Es un menos. Ah, una aclaración. Aquí no se trabaja con exactamente, ¿sí? No existe, ¿sí? O es menor o es qué? Mayor. Entonces, la pregunta es, listo, profe. Entonces, lo que quiero hallar es esta X. Pero realmente no quiero hallar la X. Quiero hallar es el valor de qué. La tabla no me da el valor de X, sino el valor de qué. De Z. ¿Ya? Entonces, Z me dice que es igual a X menos mu sobre qué, sobre la desviación. Entonces, ¿cuánto me da Z? ¿Positivo o negativo? Positivo. 243 menos qué, menos 228 dividido en qué, 32. ¿Y cuánto me da? 0,4687. ¿Positivo o negativo? Positivo. De 0,46875. me tocó aproximarlo a qué? A solo 2 cifras. A solo 2. Porque la tabla no me da más, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos caras de la tabla cojo? ¿Esta o esta? ¿La de la gordita o la flaquita? La gordita. Porque está por encima de qué? De la media. Entonces, todos los valores son ¿qué? Positivos. Entonces, ¿cuánto me da? 0,47. Entonces, cojo la tabla y en la primera columna busco ¿qué? El 0,4. Y empiezo acá 0,41, 0, perdón, no, miento. 0,40, ¿sí? 0,41, 0,42, pero el que estoy buscando es el ¿qué? 0,47. Vuelvo y repito, me dio, no me dio 0,47, me dio 0,46
80, ¿no? 8. Si me hubiera dado 0, si me hubiera dado 0,463, lo hubiera aquí bajado. Pero, digamos, lo aproximo al que sigue más cercano. Y por favor, me dicen qué número aparece en esa casilla. 0.68. 0. Realmente, algunos, pues, yo no soy amigo, no soy tan amigo. Alguien dice, no, por favor, tenemos que interpolar, ¿sí? Entonces, sería entre 0.46 y 0.47, ¿no? Y buscamos 0.4686. Entonces, acá, 0.68 está. Entonces, ¿qué diría? La probabilidad de que X sea menor que 243 es igual a ¿qué? 68.08, ¿qué? Y rápidamente, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 243? 1 menos. En bombas. ¿Cuánto? 31.92. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, este pedacito la suma tiene que dar ¿cuánto? ¿Sí? Este pedacito vale 31.92 y este pedazo acá vale 68. ¿Ya? Probabilidad de que X sea mayor que los datos allá. Ciento 191. Entonces, pues, cojo así rápidamente, lo ubico acá, aquí está el 228, que es la media, y veo que el 191 está para qué lado, para este lado. Entonces, ¿qué parte de la gráfica cogemos? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Entonces, la de menor de 0,5. ¿Sí? Pero me falta ya el qué. Z. ¿Cuánto le dio Z? Menos. Entonces, daría 191 menos 228 dividido en 32. Primero que todo, ¿da qué? Negativo. 0, 1. 1.1562. No, solamente necesito 2. Entonces sería 1.15, 6. Entonces sería 1.16. ¿Ya? Y entonces buscamos en la tabla menos 1.16. ¿Cuánto le dio? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor de 191 es, ¿el porcentaje? ¡Cero! ¿Cuánto? Cayeron, ¿no? Bueno, ¿sí? La respuesta está bien, pero no es la pregunta, ¿no? ¿Qué? Lo que ustedes aquí lo que me dicen 12, ¿cuánto? 12. ¿Cuánto quieres? La pregunta es Sí, pero no, el valor que me dieron. El valor de la tabla, el valor de la tabla. 0,230. 12.30, ¿sí? 12.30. En la gráfica, el 12.30 es esta, ¿no? Que es la tabla, ¿no? Que es la tabla. Pero la pregunta, ¿qué dice? Entonces, esa no era lo que estaba preguntando. La pregunta era ¿qué? Por favor, no caigan así fácil. Entonces acá,
Esto me daría ¿cuánto? 80 y qué? 7.5. 87 punto qué? 7. 70. Listo. ¿Ya? No hay preguntas igual, ¿no? O es mayor o es qué, o es menos. Una para que no queden ahí con... Probabilidad de que X sea mayor que 262. Número. Está ubicada hacia la derecha, ¿no? Es mayor que ¿qué? Que la media. Pero es un mayor. Entonces no es, no es lo que está en la tabla, sino lo que ¿qué? El complemento. Entonces, ¿cuánto le da el Z? Dio positivo, ¿no? 1.06. Ya acercado, ¿no? Entonces busco el Z de 1.06 y la gráfica que haría por acá, ¿sí? ¿Cuánto da la tabla? Entonces, de aquí para allá, 85.54, 54% es la probabilidad de que X sea ¿qué? Menor que 262. Y la probabilidad de que X sea mayor que 262 sería igual a ¿qué? 14.46. ¿Ya? Bueno. ¿Sencillo de utilizar? Sí. Bueno. Dos cositas ahí, pero de ilustración. Estas son las fórmulas que se utilizan en investigación de mercado, ¿sí? Para hallar el tamaño de la muestra. Y en la primera, se conoce el tamaño de la población, que es N mayúscula, y se conoce, aquí realmente debería ser S, porque es la desviación de una premuestra, ¿sí? Pero fíjense que aparece ¿qué? Aparece 0. Y ahí se llama nivel de confianza, ¿sí? Entonces el nivel de confianza, ¿sí? Se determina acá. Entonces uno dice, yo quiero un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Si me dicen el 95%, yo tengo que ahora que hacer lo contrario. Me dan la probabilidad, tengo que buscar ¿qué? Z. Entonces lo que tengo que buscar aquí es el 95%. ¿Cuál es el problema? Búsqueme el 95%. A ver. Si lo encuentran, yo les doy un abrazo y porque yo no lo he encontrado todavía. No está exacto. ¿El más cercano cuál es? 95.05. Y ese con 95.05, ¿cuánto vale Z? Entonces, 1.65, ¿sí? Entonces, esos son valores que ya uno después se va acordando ahí con una cola, ¿sí? Con una cola. Con la cola de la derecha. La diferencia entre y con este es cuando uno tiene una población, conoce el tamaño de la población, pero no tiene premuestra. Entonces no trabaja con sigma, no trabaja con la desviación al cuadrado, sino trabaja con P y Q. Pero P y Q, para que me dé más exacto, tiene que variar 0,5 y 0,5, ¿sí? Que es el que me da más incertidumbre. Esta es una fórmula de manejo de inventarios, donde se asume que el comportamiento de la demanda, aquí está la misma campana de Gauss, pero está aquí, acostada, ¿no? Entonces, cuando aquí digamos aquí la línea vertical significa que llegó un pedido, ¿sí? Y se llenó la nevera, se llenó la bodega. Y la línea que va bajando significa que el inventario va ¿qué? Va disminuyendo por efecto de la demanda. Pero cuando la demanda está muy pequeña, entonces aparece un señor aquí que llama SS, que se llama inventario de seguridad, ¿sí? Entonces, pues en inglés, ¿no? ¿Sí? Entonces, stock, ¿sí? Y entonces acá
en esta fórmula el inventario de seguridad vuelve y aparece ¿qué? Z. ¿Sí? Y ahí no lo llama nivel de confianza, sino nivel de servicio. Entonces yo quiero un 99% de nivel de servicio al cliente. O sea, quiero que el 99% de las veces el cliente no tenga escasez, ¿sí? No tenga faltante. ¿Cuánto vale el Z con 99%? Ahí en la tabla. ¿Cuánto? Con 90, creo que aparecen un montón de 99 ahí, ¿no? ¿Y cuánto le dio? 2.33. Bueno, no está muy legible, pero aquí aparece ya. Claro que aquí lo llaman no Z y no K. ¿Sí? 2.33 con un 99% de nivel de servicio. Entonces lo que quiero que vean es que sí son aplicaciones, que esto no va a quedar ahí, se acabó estadística 1 y qué. No, está. Si van a ver finanzas, también aparece la normal, aparece. Y la de irnos. ¿Cuál es la probabilidad de que X esté entre, para hacer por de la gráfica, entre 2.35 y 2.57? Entonces, ahí ya no hay un número, sino de qué? 2. ¿Ya? ¿Sí? El profe, ¿qué hago ahí? ¿Sí? Entonces, aquí me están preguntando es por un rango, por este pedacito. ¿Sí? Me están preguntando es por este pedazo. Entonces, me están preguntando por este pedazo. Entre 2.35 y 2 ¿qué? Y 2.57. Pero la solución está ahí en la gráfica. ¿Sí? Entonces, me dice muy sencillo. ¿Cuál es el más grande? 2.57. Entonces, hay la probabilidad de que sea menor que ¿qué? Que 2.57. ¿Ya? ¿Sí? Profe, usted no había dicho que no había igual, no había igual. Ah, sí, cierto. Pero ahí, digamos, ahí fue lo que pasa es que la fusilé por allá. Entonces, sí, está. Pero realmente se trabaja con ¿qué? Menores, ¿sí? Está. Entonces acá, menor que 257, ¿ya? Si hallo esa, entonces me va a dar una gráfica, me va a dar esta área, desde infinito hasta ¿dónde? Hasta 257. Cogí la que, la más grande. Y aquí dice que, entonces primero halle la probabilidad de la más grande, y después halle la de la más pequeña. Entonces, halle la probabilidad de que X sea menor que 235. Entonces, lo que está yendo es superpuesta, ¿sí? Lo que está yendo es una más pequeña. Una más pequeña. Entonces, lo que el mensaje que estoy mandando acá, o la estrategia, la fórmula, ¿qué es lo que está haciendo? Coja el área más grande y después haya el área aquí, más pequeña. Y la diferencia, ¿sí? ¿Cuánto era? 235. Y la diferencia sería ¿qué? Este pedazo, ¿ya? Entonces, hay la de más grande y después la más pequeña. 257 y 230. ¿Cuánto me dio la de 257? Sería X mayor a 45. ¿Cómo? X mayor a 235. No. Espera, ya está claro. Ya le claro. No, lo que pasa es que como quiero hallar este pedacito, ¿sí? Entonces, primero calcula la más grande, de aquí para allá, ¿sí? De aquí para allá, o sea, de 2.57 hacia allá, o sea, menor o igual. Y después calcula la más pequeña, o sea, de aquí para allá. Es como decir, a este pedazo de torta le voy a quitar este pedazo. Y lo que queda es esto, ¿ya? Por eso es que en ambos es ¿qué? Es menor. Listo, sí, ya le arreglo la diapositiva antes de subir. ¿Cuánto le dio la primera? Uy, después que me tengo una reunión ahora. 81,86%. Entonces, la de acá, 81 puntos.
86. Y esa mide de aquí para allá, para la izquierda. Y la más pequeña, ¿cuánto mide? 62,17. 62,17%. Pero ninguna es la respuesta, ¿no? La respuesta, ¿qué es? La diferencia. La diferencia. Entonces, a la más grande quite la más pequeña. ¿Sí? Y la diferencia, ¿cuánto le dio? 19,61. Hay otra aplicación de distribución normal, ya sé si iba a agregar otra, pero me pasó, que es evaluación de riesgos de tiempo de duración de un proyecto. También hay una fórmula ahí. Creo que la de abajo es 58,71%. ¿No estoy? ¿No? ¿Cuánto es? 58,71%. 58,71. Entonces la diferencia da más. 23, entonces esta da 86 y esta vale 58. Y la diferencia es este pedacito. Y este pedacito es el que vale 23,15%. ¿Ya? Bueno. Entonces el lunes hacemos ejercicios de esto. ¿Sí? Sí, señores. Bueno, nos vemos el lunes. El 81,81% me podría explicar qué piensas que es diferente. Pues lo primero que tengo que hallar es el Z, ¿no? Entonces sería 257 menos 228 dividido 32. ¿Cuánto le da el Z? 6. No, el Z aquí. Hay una. 0,91. 91 ya con las aproximaciones, ¿no? Y busco el 0, ¿ya? 0,91, sí, 81, 86. ¿Ya? Listo, señores, nos vemos el lunes.